Vamos a leer la Biblia en el capítulo 5 de Romanos. Justificados, resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Le doy una alabanza al Señor. Siéntense, hermanos, en la una. Julio de 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Alemania queda totalmente devastada y es obligada a rendirse por los países aliados. Estados Unidos y los demás países lo obligan a firmar un tratado que se denominó el Tratado de Versalles. Un tratado que fue injusto con Alemania. Los culparon de la guerra, de la devastación. Los obligaron además a pagar los daños de todos los países de Europa. Los alemanes se sienten defraudados, traicionados, decepcionados, en medio de una crisis económica y de un país destruido que pasa hambre. Surge en ellos un sentimiento de dolor y de hambre. Para empeorar las cosas, en 1929, la caída de la bolsa de Nueva York hace que el respaldo financiero que tenía Alemania de Estados Unidos se caiga. Estados Unidos entra en la crisis económica y el mundo entero entra en una recesión económica. Se aumenta el hambre y el desempleo. Ya en 1933, un hombre que todos conocemos llamado Adolfo Hitler es elegido como canciller de los alemanes, con un sentido enardecido de patriotismo, con unas ideas que procuraban hacer justicia a la Primera Guerra Mundial, a la devastación. Les habían quitado territorios. Los años de angustia y de miseria eran alimentados por el discurso nacionalista de este hombre. Surge el proyecto nazi. Cuando Hitler se vuelve canciller de Alemania, decide no acatar el fallo de Versalles. Es como si después de una guerra a Colombia le quitaran no solamente a San Andrés, sino también a Antioquia, al Valle, a Cundinamarca, y fuera de eso nos dejaran el país destruido y nos culparan por ello, pero también que tuviéramos que pagar los daños de los otros países. Decide no obedecer el tratado que le prohibía a Alemania tener soldados, tener un ejército. Decide no acatar ese fallo y no paga más la deuda de los demás países, una deuda que era impagable a todas luces. Reinvierte en armas y el ejército se vuelve el más poderoso, porque todo ese dinero que salía para los otros países se reinvierte en su propio país. Le da al ejército un sentido de superioridad, de autoridad, de poder. A todos los hombres de Alemania les da un empleo que no tenían. Les pone, gracias al empleo, esa comida que tanto faltaba. Se dice que en esa época tenían que llevar en carretas el dinero para comprar una libra de pan, porque se había incrementado tanto el valor de los alimentos que nadie podía comprarlos. A los hombres, a los del común y corriente que no tenían un empleo, los había convertido en la policía secreta. Hombres que en su vida pasada habían manejado buses o habían hecho cualquier labor, se habían convertido en altos hombres de gobierno. La prosperidad volvía a Alemania. A las mujeres se les decía que eran las reproductoras de la raza aria,
hijas, tenían que hacer hijos para el Führer. Todo el mundo se involucra en un proyecto que tenía una doctrina totalitaria y absolutista. Sienten que si hará justicia por la primera guerra, de ser un pueblo tratado injustamente, pasan a ser un pueblo que tienen un supuesto destino superior. Canalizan su odio, su temor hacia un enemigo común que se inventan ellos mismos para revestirlo de todas las culpas, y empezaron a perseguir a comunistas y a judíos. Esta estrategia ideológica de esos gobiernos de buscar culpables y hacer un enemigo común para todos. Empezaron con los discapacitados, los desaparecían, los llevaban supuestamente a hospitales donde iban a tener un tratamiento especializado, pero después sus familiares recibían cartas diciendo que habían muerto por una complicación de apendicitis. Pero todos recibían la misma carta. Estaban siendo exterminados. Los judíos empezaron a ser llevados a campos de trabajo forzado. En 1938 se conoce la noche de los cristales rotos. Esa noche la policía secreta, el ejército alemán, destruyó sinagogas, tiendas y casas de judíos con la excusa de que ellos eran la plaga que había que exterminar. Esa noche murieron 96 judíos y 30.000 fueron detenidos y llevados a campos de concentración. 1 de septiembre de 1939, Alemania, con un odio hacia Europa, estalla la Segunda Guerra Mundial, invaden Polonia. Estados Unidos no se involucra hasta 1942, cuando los japoneses atacan a Pearl Harbor, donde mueren más de 2.400 norteamericanos. En 1944 inicia el fin de la guerra. Estados Unidos entra con los aliados a Europa por Francia, en el famoso día D, por las playas de Normandía. En el siglo XX, las guerras dejaron más de 70 millones de muertos en el mundo. Eso es mucha gente. Es como decir toda la población de Colombia y medio país más. Murió la razón, murió la sensatez. En medio de esa guerra, cuando Estados Unidos se involucró en ella, un hombre es buscado desesperadamente. Todo este contexto político lo ha llevado a él a una guerra que tal vez no entiende. Es un paracaidista, un hombre que se encuentra desaparecido en combate. Está con su compañía en algún lugar de Francia resistiendo a los alemanes. El jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos ha ordenado encontrarlo y llevarlo de vuelta a casa. Su madre recibiría un telegrama ese día diciéndole que 3 de sus 4 hijos habían muerto en combate. El último hijo vivo de esta mujer estaba perdido en la guerra, pero era el único sobreviviente de esa familia. Los Estados Unidos tienen como política que el único hijo sobreviviente tiene que ser retirado para que esa familia no quede sin hijos. 7 hombres van en busca de este soldado. Mueren en combate. Se atraviesan todo un país buscándolo. Cuando lo encuentran, todos mueren, menos este hombre, por el que ellos mismos sacrificaron sus vidas por salvarlo. Antes de morir, el capitán de esa compañía, el que lideró la búsqueda, le dice en sus últimas palabras: hágase digno de esto. Haz que este sacrificio valga la pena. Años más tarde, este soldado, ya anciano, hace un saludo militar frente a la tumba de aquel hombre que le había salvado la vida. Esta historia de ficción, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y nacida de la imaginación de un libretista, es una película que todos conocemos, o tal vez muchos, Rescatando al Soldado Ryan. Esta película nos muestra el sacrificio y el valor de varios hombres para salvar a un desconocido. Una historia parecida
se desarrolló hace 2000 años. Es una historia que sí es real. Es una historia que está consignada en las páginas de este libro sagrado. Y que en medio de un caos y un estado de miseria del hombre, Dios dijo en Isaías 52: Él mismo ¿y ahora qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Aleluya. Filipenses 2. Por vuestra comunión en el Evangelio, dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La profecía de la Biblia ya nos decía en Isaías 9, 6, 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin. Mateo 1:23 cumple esa profecía de la Biblia y lo registra en el Nuevo Testamento. He aquí la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Ya en Lucas el capítulo 2, el versículo 11 nos dice: porque es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Y el apóstol Juan también nos dice: y a todos los que lo recibieron, y a todos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. El mismo Juan dice en 1 Juan 3:21: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Juan 3:16. Ahora entiendo más que nunca este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora somos hijos de Dios y aún eso no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Cristo pagó un precio muy alto por ti y por mí. ¿Vives conforme a ese sacrificio? ¿Te has hecho digno de tal ofrenda? ¿Tu vida cristiana hasta ahora ha valido la pena? Hermano, a veces pienso que no damos lo suficiente para Dios. Él lo dio todo. No pagamos el precio que Él sí pagó por amor a nosotros. Si vamos también al libro de Isaías, el capítulo 53, donde la Biblia nos dice lo siguiente, a partir del versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuche esto: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso es que en el último momento, cuando Él estaba en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se había puesto los pecados del hombre sobre sus hombros. Y cuando un hombre está alejado de Dios, cuando un hombre tiene el pecado en su vida, está alejado, está desamparado, sin Dios. Pero por eso Él mismo abrió un camino para que nosotros vayamos hacia Él a través de su muerte. ¡Aleluya! Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, que somos tú y yo, hermano, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo desplegó un plan divino cuando el hombre pecó, para rescatarnos a nosotros del mal, de la enfermedad y del pecado. Hermano, eso significa una sola cosa: Él se entregó totalmente. Por lo tanto, nosotros también nos entregamos totalmente a Jesús. No hay nada de nosotros que quede por fuera de la entrega. Es una entrega total. A veces nos hemos vuelto dependientes en el culto para entregarnos a Dios. Necesitamos que alguien nos diga que levantemos las manos, que cerremos los ojos. Y parece que si no nos lo dijeran, entonces no lo hacemos. Es como si nos faltara iniciativa, hermano. A Dios no le faltó iniciativa para faltarnos a nosotros. Porque a veces nos cuesta seguir y servirle a Dios con pasión, si Él se entregó apasionadamente por el hombre. Amén. El hincha al que su padre le fue asesinado en esta semana por defenderlo. Yo esta semana escuchaba la noticia y me imaginaba a este joven en el velorio, en las honras fúnebres de su padre, sufriendo, con deseos de hacer justicia. Me lo imaginaba por un momento sentado en una silla con sus manos sobre su rostro, llorando, pidiendo que todo eso fuera solo un sueño. Su padre había puesto su vida por salvarlo a él. Eso pasó aquí en Bogotá. Debe ser muy doloroso estar en esos momentos con ese joven y con su familia. Su padre, un héroe para él, ofrendó y sacrificó su propia vida por amor a su hijo, por defenderlo a él. Tal vez él mire el ataúd de su padre y aún le cueste creer que no volverá a verlo. Ese momento que todos hemos vivido cuando un familiar nuestro muere, en el que el ataúd desciende y empiezan a poner la tierra sobre él, es el momento más difícil. Ese momento puede este hijo, este joven hincha bogotano, tal vez quisiera abrir los ojos y ver otra vez a su padre para ir a abrazarlo de nuevo y decirle: te amo, papá. Pero no puede. Su padre ha muerto. Nuestro gozo, por el contrario, consiste en que un día nuestro Padre puso la vida por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario. Y aunque nosotros nos entristecemos por su muerte, nos gozamos en su resurrección. Y nosotros
No tenemos que ir a un cementerio a visitar a aquel que nos dio la vida. Nosotros estamos en esta noche, en este lugar, dándole honra y gloria, porque Él ha resucitado y está en este lugar y nos ha dado vida a nosotros. ¡Aleluya! Años más tarde, en la película Rescatando al Soldado Ryan, ese mismo hombre se encuentra frente a la tumba del capitán que dio su vida por salvarlo y le hace un saludo militar. Le pregunta a su esposa: ¿ha valido la pena este sacrificio de este hombre? ¿Crees que mi vida merece el sacrificio de todo este pelotón de hombres que murieron por mí? Ahora esta pregunta te la traslado a ti, amigo y hermano. Esa vida que llevas, esa vida merece la pena, merece este sacrificio, merece esa ofrenda que Cristo ha dado por nosotros. Esa ofrenda que Cristo dio por nosotros es tan trascendental, hermano. Ese hombre nunca podrá volver a abrazar a su Padre, pero hoy nosotros podemos correr a abrazar a nuestro Dios y decirle gracias. Señor, gracias por tu sacrificio. Voy a vivir cada minuto de mi vida en agradecimiento a ti, Señor. Voy a vivir cada instante pensando en que tú lo diste todo por mí. Así que, hermano, cuando vengas al culto o cuando estés en tu casa, no dudes para adorar a Dios. No pienses si vino X o Y persona, si vino el que vino a dirigir, no importa el que sea. Tú simplemente ven y entrega totalmente tu vida, porque Cristo lo entregó todo por ti. Apasionadamente, nosotros tenemos que vivir cada día de gloria en gloria y de poder en poder. La pasión y la unción que nosotros tengamos cada día debe crecer más y cada día nos debe de crecer. Antes todo lo contrario, porque la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero el camino del insensato es como la oscuridad, que no saben en qué tropiezan. A veces, hermanos, nos tropezamos porque vamos en la oscuridad, pero vivamos en luz, porque nuestro Señor, nuestro Dios, nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable, y hoy resplandece un nuevo día para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que esté agradecido con Dios, que empiece a adorarlo y decirle: Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque tú me salvaste. Mira, hermano, yo no quiero decirle ahora levante sus manos o venga hacia el altar. Hermano, si usted siente hacer algo en este momento, puede hacerlo. Porque si usted quiere ponerse en pie, si usted quiere venir a este lugar y rendirse ante Dios, puede hacerlo. Pero yo quiero es que nazca de esa iniciativa propia que cada uno de nosotros tenemos. No esperemos que alguien nos diga qué hacer. No esperemos que alguien nos diga qué vivir, qué decir, qué pensar. Esperemos solamente en nuestro Dios, que es grande, es fiel, es fuerte y verdadero. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Tú puedes correr a abrazarlo a Él y decirle: Santo. Tú puedes correr ante Él en esta noche y decirle: Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno. Oh Dios, fue tu sueño venir a salvarme. Fue tu sueño, Señor, morir en la cruz por mí. Oh Señor, tu sangre hace
Vamos a reconocer. Reconozcamos. ¡Aleluya! Lágrimas nuestras.